Ya, vamos a ver cómo entendemos la realidad. Algo simple. Y básicamente lo que vamos a tratar de responder ¿qué es el imaginario colectivo? Y el imaginario colectivo tiene que ver con cómo nosotros todos juntos hacemos sentido de la sociedad y qué cosas consideramos normales dentro de la sociedad y qué cosas consideramos anormales, ¿cachai? Qué cosas van a ser las que van a hacernos sentir cómodos con nuestro entorno, con nuestra sociedad. Entonces, todos nosotros tenemos un imaginario colectivo, todos nosotros tenemos acuerdos tácitos, acuerdos que en ningún momento pactamos, pero que todos los entendemos como tales. Entonces, esto va a tener que ver con un montón de cosas que están relacionadas a cómo llegamos a pensar ahora. Entonces, cuando uno cree que está fuera del imaginario colectivo y se cree un libre pensador, es cuando empieza a hacer el ridículo. Porque al final no existen los libres pensadores. Nunca han existido los libres pensadores. Entonces, lo que vamos a ver es... entre medio. Si tú eres cristiano no te puedes permitir ser un libre pensador. Tu mente está cautiva de Cristo. Entonces vamos a ver qué onda este mundo, cómo llegamos a tener este mundo. Por ejemplo, en Chile hay cosas que están ahí y que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un accidente, ¿dónde voy a ir? ¿Cuál sería mi primera elección? La clínica. O sea, una clínica privada en realidad. ¿Cierto? Depende. Claro, pero si podía elegir dónde atenderte, tú probablemente elijas una clínica privada. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta idea de que lo privado es mejor que lo público. Y es una idea muy chilena. En Argentina esa idea no existe. Porque no hay privado. Y ya no les queda público. ¿Cómo? Pero ganar el mundial. ¿Qué otra cosa tenemos como imaginario? Bueno, educación privada versus educación pública. Si podemos meter a nuestro hijo en un colegio pagado, va a ser mucho mejor, a menos que sea como un colegio tradicional. Y aún así ya están perdiendo prestigio el Liceo 1, el Instituto Nacional, el Barros Borgoño, etc. Yo estudié en el Barros Borgoño. Sí. La tecla identitaria. Sí. ¿Qué otro se le ocurre? ¿Se le ocurre alguna otra idea chilena, así como muy propia? ¿Sí? ¿Las clases sociales son imaginarios colectivos? Depende de la narrativa, porque hay algunos que dicen que no hay... Pero sí, acá sí. Por ejemplo, hay un imaginario colectivo, de Plaza Italia para arriba. Sí. Eso es como algo tácito que está ahí, ¿cachai? Las Fuerzas Armadas, como la cosa que tiene después del 73, que la gente le tiene como mala a los militares y todo eso. Sí, bueno, no sé si están colectivos. Sí. Después de las últimas elecciones ya no sé. Que Valparaíso está yendo a pipí. Claro, entonces hay imaginario y hay realidades colectivas. Sí. Acuerdo tácito de que Valdivia es la mejor ciudad de Chile. Es un acuerdo tácito. Sí, Valdivia está choca, ese otro que está construido. Sí. Sí. Hay un imaginario un poco, no sé si es tan chileno, pero más que los chilenos siempre son ladrones. Creen eso de los chilenos afuera. Ah, sí. Que los pelados son sinvergüenza.
Claro. Ya, entonces, si se dan cuenta, hay un montón de ideas que están ahí. Sí, son cosas que asumimos. Son cosas que asumimos, ¿no? Eso. Entonces, todo lo que tenemos en cuanto a nuestra forma de entender el mundo viene de ideas. Y esas ideas, acá tenemos dos formas de ver el mundo. Ahí en el PPT. La mimesis. Mimesis. Messi. Ankara Messi. Dice, el mundo tiene un orden y propósito dado. Y el ser humano debe descubrirlo y adaptarse. Entonces, es como si el mundo en el que vivimos ya tiene un propósito, va hacia algún lugar que alguien planeó. Y nosotros tenemos que descubrir cuál es ese propósito y sumarnos a eso. Y se puede cachar... ¿qué pasó? Ah. ¿Cómo va? Entonces, por ejemplo, nosotros descubrimos que se meó, entonces tenemos que adaptarnos al olor a meado que va a quedar ahí en la alfombra. Eso pensaría alguien mimético. Alguien poético, Poiesis, en Valdivia hay una cafetería, el Café Poiesis. Hematopoiesis, o sea, el nacimiento de las células sanguíneas. Dice, el mundo no tiene un orden ni propósito preestablecido y el ser humano debe moldearlo. Entonces, ¿qué es esto? Que nosotros creamos el mundo que está allá afuera. Y por ende se puede adaptar como queramos. Se me olvidó buscar la referencia de Philip Reeve. Pero hay un personaje que se llama Philip Reeve. Dale a la siguiente, por favor. Y Philip Reeve, él postula que hay 4 hombres a través de la historia. Y estos 4 hombres tienen que ver con distintas etapas del ser humano. Philip Reeve es un sociólogo. Es un sociólogo americano. Y él va a escribir un libro que se va a llamar La mente del moralista y el triunfo de lo terapéutico. Y eso es algo que va a ser clave para entender lo que está pasando, porque Philip Reeve básicamente va a dar el piso para entender, el piso teórico para entender lo que está pasando ahora. Y él habla de que durante la historia han habido 4 hombres. El hombre social, que se ordenaba por tribus. Grecia llegó a ser como la gran representación de esto, donde se reunían en el Areópago. ¿Y qué dice? ¿Areópago? Areópago. Ah, está bien escrito. Yo pensaba que era Areópago, pero es Areópago. Entonces, el Areópago era el lugar donde se reunían a discutir ideas. Entonces, hay la profundidad del componente social griego llevó a un entendimiento de que este era un hombre que se basaba en lo social. Entonces, de aquí nace el surgimiento de la democracia, por ejemplo. Como esta idea griega de que hacemos al pueblo participar. ¿Han visto ese video de la televisión africana que dice, wow, you gay? You are gay. Wow, you gay. Entre medio, si lo han visto completo, aparece pasta. El pastor, ¿no lo han visto? Ya. Y el pastor, sí, aparece con un plátano, cosas así. Es notable. Pero la cosa es que el pastor le pregunta a la galla que está ahí, le dice, ¿de qué tribu eres? Y da risa, para nosotros da risa. ¿Cachai? Pero para ellos, pertenecer a una tribu es de vital importancia. Y conocer cuál es tu tribu es de vital importancia. ¿Cachai? Tienen este componente todavía del hombre social ahí. ¿Cachai? Y esa es la primera etapa. Este hombre va a dar paso
al hombre religioso. Y con el surgimiento del Islam y con el surgimiento del cristianismo institucionalizado, el hombre se va a definir en base a cuál es su credo, y esto va a generar las cruzadas, un montón de cosas. Pero el hombre va a estar definido por su creencia religiosa. Y esto va a dominar mucho tiempo la historia hasta que llega la revolución industrial. Entre medio hay otros procesos, se va secularizando un poco la historia, pero aparece el hombre económico que va a estar basado en la revolución industrial. La revolución industrial va a hacer que los que estaban antes en los campos y eran sus propios jefes, ahora se vayan a la ciudad a trabajar. Entonces se van a transformar en asalariados. Entonces las estructuras sociales se movieron. Porque antes el que tenía tierra era el que mandaba, el señor feudal. Pero ahora es el que tiene una empresa, el que va a mandar. Entonces, vamos a escuchar más adelante a un pensador acerca de esto, que va a opinar acerca de esto. Y este hombre económico, después de la Gran Depresión de los años 20, donde el sistema capitalista como que cae, va a dar paso, más encima, después de las guerras, va a dar paso a este hombre psicológico. Y este hombre psicológico va a tener un foco en la identidad, va a estar enfocado en la felicidad propia y va a encontrar valor en el individualismo expresivo, o sea, demostrar lo que soy, y la autenticidad. Entonces, ¿se dan cuenta que como Viñas no nos hemos podido escapar de esto? No. Nosotros valoramos la autenticidad como si fuera un pilar de cómo hacemos iglesia. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué? Porque estamos viviendo en esta época del hombre psicológico. Entonces, al ser la identidad el centro del ser humano, se necesita un reconocimiento de la identidad por parte de la sociedad para que ésta sea válida. Entonces, tú no puedes tener una identidad, o sea, tú puedes tener tu propia identidad, pero si nadie la reconoce, da lo mismo. ¿Cuál es el punto de la identidad? Que sea reconocida. Que alguien sepa que tú tienes una identidad. Entonces, esa identidad, el hombre psicológico la va a tratar de definir desde su interior, pero sí o sí va a necesitar que sea aceptada por fuera. Sí o sí va a necesitar que sea aceptada por los demás. Entonces, si encontráis una persona sola en una isla, esa persona va a tener una identidad, pero la identidad va a dar lo mismo. Porque no va a haber nadie a quien expresársela. ¿Está? Entonces, aquí Riff va a hablar acerca de 3 mundos que han habido a través de la historia. Entonces, él le está poniendo todo el piso para entender las cosas que va a hablar después. Va a existir el primer mundo, que es pagano, pero tiene una moralidad y propósito basado en algo superior. Ellos van a hablar del destino. El oráculo de Delfos definía el destino de una persona. ¿Cachai? Entonces, el parámetro para decir si algo era trascendente o no estaba en el propio ser humano, sino que estaba en los dioses. Estaba en el oráculo de Delfos. Ejemplos así. En la mitología en general. La mitología tiene ese componente que busca explicar orígenes, prácticas. Y después se mueve un segundo mundo donde entra el cristianismo. Y el Islam también, donde la fe es un bastión moral, pero también de propósito. ¿Qué tienen en común el primer y el segundo mundo? Que miran para arriba. Que basan sus valores y su propósito en algo mucho mayor que ellos mismos, que va a ser distinto al tercer mundo, porque el tercer mundo, nosotros tenemos este concepto del tercer mundo así como países pobres y cosas así, pero no, esto es otra cosa. El tercer mundo no se sustenta sobre superiores, sino que se va a sustentar sobre sí mismo. Dios deja de ser algo necesario y pasa a ser una hipótesis innecesaria. Entonces aquí va a entrar en juego el emotivismo como fundamento de la realidad social. Nuestra percepción se va a basar en lo que sentimos y por ende se va a transformar en el parámetro para definir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, todos estos cambios sociales se han ido produciendo a través de la historia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el recorrido. Vamos a ver cómo llegamos desde un punto. Hay que elegir un punto de partida. Tú podés llegar hasta lo más atrás posible, pero tuvimos que elegir un punto de partida y este punto de partida
lo quise hacer bien occidental, y aquí me estoy basando en este libro de Carl Truman que se llama El origen y el triunfo del ego moderno. Es cabezón. Creo que hay una versión más light, pero búsquenlo ahí como por... después me piden, o la Yoli tiene el link del libro. Pero busquen sus charlas y ahí es un poco más condensado. Pero este libro es cabezón. Además, encima me lo leí en inglés, entonces me demoré caleta. Y después lo compré en español. El origen y el triunfo del ego moderno. Carl Truman es un pastor presbiteriano, pero a la vez tiene un montón de grados en historia, en sociología y cosas así. Entonces, tiene con qué. Dice, al haber un cambio en las bases de pensamiento, se produce un rechazo a los parámetros anteriores. Entonces, si anteriormente nos basábamos en los dioses, en la fe, ya no nos vamos a basar en eso. Vamos a rechazar los sistemas anteriores, entonces nos estamos moviendo hacia una anticultura. Y entonces hay que definir qué es cultura. Y cultura básicamente es el traspaso de generación en generación de principios, valores, formas de pensar. Eso es cultura. Entonces cuando echamos por tierra eso, nos estamos transformando en una anticultura que quiere erradicar todo lo anterior porque ya no sirve. ¿Se acuerdan que hablamos cositas así parecidas antes? Entonces, el rechazo de estas instancias anteriores provoca una anticultura donde lo viejo no sirve y lo nuevo tiene que tomar preponderancia. Se vuelca todo hacia lo iconoclasta. Entonces, también la actitud se va a volver antihistórica. ¿Para qué volver atrás? Gracias. ¿Tenía un agua yo? Gracias. Entonces, ¿para qué volver atrás? ¿Para qué vamos a querer lo anterior si lo anterior ya no sirve? La historia ha sido opresiva y por ende hay que cambiarla. ¿Qué puedo rescatar de la opresión? Nada. Entonces, esto es la base. Ahora vamos a ver cómo se llega a esta idea. Vamos a hacer una narrativa del pensamiento moderno y vamos a partir en la Revolución Francesa. ¿Les gusta la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es uno de los grandes paradigmas de la cultura occidental. Nosotros pensamos todo en libertad, igualdad y fraternidad. Todo pasa por ese filtro. De hecho, para nosotros, como occidentales, la libertad es el valor más importante. ¿Vieron lo que tenían ahí? Me he fijado todo el fin de semana en eso. Libertad digna. Comunidad Viña, Valpo, libertad digna. ¿No se habían fijado? Se le acepta, se le perdona entonces. Sí, con dedo. Por ejemplo, en Oriente son capaces de sacrificar la libertad por la honradez, por ejemplo. Por el honor. Está China, Japón. Son capaces de sacrificar ser libres, pero que no les mientan. A nosotros nos da lo mismo que nos mientan mientras nos dejen ser libres. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Jean-Jacques Rousseau, dale la siguiente. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es uno de los ídolos de Freud. Y una de las influencias principales en el pensamiento occidental. Sí, ahí pueden ver la narrativa. Vamos a pasar de Jean-Jacques Rousseau a Nietzsche, Marx, Darwin y los vamos a ver como un pack. Después vamos a hablar de Freud y después vamos a hablar de Wilhelm Reich, de Herbert Marcuse y de Simone de Beauvoir. ¿Cómo? ¿Van bien? ¿Sí? Ya. Rousseau en su autobiografía va a escribir lo siguiente. Fíjense cómo parte
el contar su historia. Él dice, el objeto particular de mis confesiones es a dar a conocer mi ser interior, exactamente como lo fue en cada circunstancia de mi vida, y para relatarla lo que necesito hacer es mirar dentro de mí mismo. Entonces, ¿quién es el centro de su historia? Él. ¿Y qué va a hacer? Mirar a su interior. Entonces, dentro de sus memorias, él va a contar que tenía un amigo que se llamaba Berrat. Y Berrat lo va a incitar a robar espárragos para venderlos y tener plata. Y Rousseau lo va a hacer. Y él reflexiona al respecto después de esto y él dice, mi intención era pura. Yo quería ayudar a mi amigo. ¿Qué era lo problemático de la situación? El entorno. Entonces, hay una historia paralela con San Agustín. San Agustín cuenta la historia que tenía un grupo de amigos y que en su casa él tenía un árbol de peras, un peral. Y en unos terrenos más allá había otro árbol de peras. Ni siquiera eran tan buenas como las de él, dice. Pero el grupo de amigos le dice, vamos y robémoslas. Y se las roban. Y como que les generó risa eso. Entonces, Agustín, ¿qué hacía? Pensaba al respecto y decía, yo encontré deleite en hacer eso. ¿Por qué? Por el pecado. Él atribuye al pecado, dice, por el pecado que está en mi interior. Rousseau, cuando va a reflexionar al respecto, él va a culpar a la corrupción humana. La corrupción humana es por el componente social. Las condiciones sociales van a ser las que van a hacer que su acción haya sido considerada mala. ¿Cachai? Entonces él va a llegar a la conclusión de que el hombre es bueno y la sociedad lo pervierte. Una frase que probablemente hayan escuchado. Entonces el avance de la sociedad va a ser una amenaza para la verdadera esencia del ser humano. ¿Qué es lo que está diciendo? El avance de la sociedad es un peligro para que el ser humano pueda ser quien realmente es. Porque la necesidad de pertenecer en la sociedad va a fomentar la hipocresía. Entonces, para Rousseau, el ser humano iba a ser libre cuando se libere de los conceptos sociales. Ahí sí va a ver realmente cómo era el ser humano de verdad. Ahora, dentro de esto, queda una pregunta dando vueltas, que ¿qué hacemos con la piedad, por ejemplo? La empatía. ¿Cómo explicamos la empatía dentro de esto? Y Rousseau va a rivalizar con Hobbes, porque Hobbes va a decir que la piedad es egoísta. El sentimiento de la piedad es que yo no quiero que me pase lo mismo. Eso va a ser la motivación para que un ser humano se preocupe de otro. No quiero verme a mí en la situación que está viviendo él. ¿Cachai? No. Pero si ya hizo vivir, ¿por qué no va a hacer nada? Entonces, Rousseau va a definir la respuesta natural. Para Rousseau, la piedad es la respuesta natural a la percepción del sufrimiento de otro. Y fíjense el cambio. Para Hobbes es que no quiero que me pase lo mismo. Para Rousseau es como uno percibe el sufrimiento del otro el que lo motiva a actuar. ¿Qué significa esto? Que la expresión de la piedad es estética. ¿Y a qué me refiero con estética? No me refiero a que es visual. Es de percepción. Lo que siento. ¿Cómo lo siento? Entonces, Rousseau va a ver la identidad como psicológica y pura. ¿Por qué? Porque es lo que me pasa adentro. La verdadera identidad para Rousseau era lo que estaba dentro mío y que no se veía afectado por las condiciones sociales. Por ende, todos los seres humanos tienen igual valor y dignidad. Por eso va a hablar de la igualdad. El estado natural del hombre es bueno, pero la sociedad y su historia son corruptas. Porque la sociedad constantemente ha coartado la libertad del ser humano, entonces no lo ha dejado ser quien es.
Aquí, fíjense este punto que es escuchar algo que pasa el día de hoy. La educación no debe imponer conformidad, sino fomentar el desarrollo natural. ¿Alguien trabaja así con...? Bueno, tú trabajas con niños. Hay un paradigma ahora de que tú tenés que dejar al niño expresarse, ¿cierto? Ser quien es en la sala, en vez de condicionarlo. Es un enfoque moderno, entre comillas. No moderno. Rousseau dijo que era lo que había que hacer, que el ser humano no tenía que ser, que tenía que librarse de las imposiciones sociales. Entonces, la educación, el punto de la educación era que el hombre fuera lo que él quisiera ser. Fíjense esta frase. Es la idea de que soy libre cuando decido por mí mismo lo que me concierne, en lugar de ser moldeado por influencias externas. Es un estándar de libertad que obviamente va más allá de lo que se ha llamado libertad negativa, donde soy libre de hacer lo que quiera sin interferencias de otros, porque eso no es compatible con mi formación por la sociedad y sus leyes de conformidad. Rousseau no era un anarquista. Él entendía que había un orden social que era importante. Pero él dice que la libertad no es que no haya nadie que no tenga interferencia. La verdadera libertad es autodeterminada, dice, y exige que rompa el control de todas las imposiciones externas y decida por mí mismo. Entonces, para Rousseau, la forma de ser realmente libre es que nadie influya en mí. Que nadie me diga lo que soy. Yo decido lo que soy. Entonces, aquí se va a producir un cruce porque después hay un tiempo donde toda la poesía va a tener un auge, pero la poesía es estética de por sí. Tiene que ver con la percepción. ¿Pero la percepción de qué? Se va a mover hacia la percepción de la expresión propia. Entonces, dentro del desarrollo poético, durante y post-revolución francesa, se llegó a la idea de la exaltación del campo versus la corrupción de la ciudad. ¿Quiénes eran realmente libres? Los que vivían fuera de la ciudad. Porque no tenían la imposición de pertenecer. Entonces, de hecho, hubo un movimiento que es bucólico de la pintura, donde se exaltaba mucho, no sé si corresponde en el tiempo, pero sí hubo una apreciación histórica por la vida del campo. Porque era libre. Bucólico. El ser humano campestre era libre y la ciudad era un antro de limitaciones. Entonces, aquí es donde se va a producir un choque con la iglesia. Porque ¿dónde se desarrollaba la iglesia? En la ciudad. Entonces, les voy a leer un poema de William Blake. Pero no va a ser pipí de nuevo. ¿Por qué? Si va a ser pipí de nuevo. Ah, ya. Les voy a leer el poema entonces de William Blake, llamado El Jardín del Amor. Escúchenlo primero. Escúchenlo primero. Fui al Jardín del Amor y vi lo que jamás antes había visto. Una capilla se levantaba en medio, sobre el prado en el que yo solía jugar. Las puertas de la capilla estaban cerradas. No podrás pasar, en ellas estaba escrito. Regresé al Jardín del Amor, donde nacían tantas flores dulces, y vi que estaba cubierto de tumbas, y lápidas donde estaban las flores, y sacerdotes en negro paseaban entre ellas, atando con zarzas mis alegrías y mis deseos. Entonces el personaje va, ¿dónde? Va a un jardín que él conocía, donde lo pasaba bien. ¿Pero qué había en medio ahora de este jardín donde él fue? Una iglesia. Y esta iglesia no tenía espacio para él, porque las puertas estaban cerradas y decían no podrás pasar. Dice, regresé al Jardín del Amor donde nacían tantas flores dulces. O sea, este era el lugar donde yo podía disfrutar. Pero vi que estaba cubierto de tumbas. Lápidas donde estaban las flores y sacerdotes negros paseaban entre ellas. Entonces, ¿qué está diciendo? Las influencias externas son malas, principalmente la iglesia. ¿Por qué? Porque van a negar nuestra verdadera humanidad. Ya no vamos a poder disfrutar de este jardín, que eran mis alegrías
y mis deseos. Entonces el mensaje es claro, la religión es opresiva. Entonces de aquí nos vamos a mover a esta idea de que el ser humano es plástico. ¿A qué me refiero con plástico? No es el hombre de plástico que... Sí. Les doy el espalda. No voy a nadar contra la corriente. Porque soy un títere. ¡Soy tu tío! Es como que prendiste el subconsciente de muchos. Necesito que te sacara ahí el pantalón de... Dijiste las palabras prohibidas. Gracias. El capitalismo... Sigo como si nada. El capitalismo planteó la idea de que tú puedes ser lo que quieras. ¿Cierto? ¿Vieron Barbie? No me acompañó. No, porque yo Benjamin. López Jaime. El cliente siempre tiene la razón. Pero esta idea está latente. Nosotros todos asumimos esta idea. Yo cuando entré a trabajar a Movistar, lo primero que me dijeron, el cliente siempre tiene la razón. Después cuando fui jefe en Movistar, yo llegué a la conclusión de que el cliente siempre tiene la razón, a menos que se pruebe lo contrario. Pero estaban trabajando en una oficina de reclamo. Pero el cliente siempre tiene la razón y todo lo que poseas te va a definir y te va a hacer feliz. ¿Sí o no? ¿Qué les falta para ser feliz? ¿Qué se comprarían si pudieran ser para ser felices? ¿Qué se comprarían? Un auto. La Play 5 con el EA FC. Una casa rodante. No, mi vida, me voy de viaje. Como dijo el pastor de mañana. Ahora, hay limitaciones básicas a esto. Nadie puede tenerlo todo. Por cosas propias del abastecimiento o del acceso. O sea, o no tenéis la plata o no hay lo que tú querís. Disculpa, que me perdí, estábamos en Rousseau, pasamos eso. Sí, es que vamos... estoy haciendo el preámbulo de que vamos a ver. Sí. Porque el otro decía que lo externo no te defina y ahora que sí te define. Sí, es que vamos a ver por qué esta idea. Entonces, hay una idea subyacente en el capitalismo. Tú puedes ser lo que quieras. Siempre y cuando accedas a lo que te va a hacer lo que tú eres. Entonces, siempre y cuando puedas, entonces siempre va a haber una insatisfacción. Entonces al final esto genera esclavitud. ¿Cachai? Nunca vaya a tener todo lo que querís. Entonces, ¿qué hace Shane? Te ofrece cositas y cositas y cositas. No, pero el chain no hay como algo que me quiera. AliExpress, ¿cachai? Todas esas cosas que llegan semana por medio a mi casa. Lo que hicimos en el cyber. 11 días. Pero detrás de esta idea de que tú puedes ser lo que quieras, está una idea más profunda. Es que el ser humano puede moldearse. El ser humano puede ser transformado a como él quiera. Entonces, aquí vamos a remontarnos a 3 personajes que generaron la base suficiente como para decir que el ser humano puede moldearse a sí mismo. Y esos van a ser Nietzsche, Marx y Darwin. Nietzsche es famoso por la frase, ¿se acuerdan? Dios ha muerto. Dios ha muerto. Dios no existe. Y la frase Dios ha muerto y nosotros la matamos dista mucho de ser una declaración atea simplista. No es una declaración, Dios no existe, jamás existió. De hecho, en su texto, La ciencia gay, pero en ese tiempo el concepto gay no era lo que es ahora, gay significa feliz. ¿Sabían eso? Ese es el origen. Él va a plantear que el desarrollo y la ilustración han hecho innecesaria la idea y la existencia de Dios. Entonces dice,
la humanidad se ha desarrollado tanto y a la vez hemos avanzado tanto en nuestro pensamiento que ya no necesitamos a Dios, ni su moralidad, ni su propósito, ni todas las cosas que ofrecía. ¿Cuál es el punto de su frase Dios ha muerto? Es que en el relato de Dios ha muerto está este hombre loco. ¿Y dónde va primero? Donde los pensantes ateos. Y les reclama, Dios ha muerto, lo matamos. ¿Quién va a reemplazar lo que Él nos entregaba? El punto es que Él termina en una iglesia también, reclamando lo mismo. Entonces, para Nietzsche, la idea de que Dios ha muerto en realidad es que lo hicimos irrelevante, pero no hemos reemplazado con nada todo lo que ese Dios entregaba. Entonces, no es una idea simplista que, no, Dios murió, no existe. No, Él dice que nos vamos a tener que hacer cargo de ser Dios. Porque no hemos podido responder lo que Dios ofrecía en cuanto a moralidad y metafísica. Entonces Nietzsche dice que el ser humano cometió un error grave a través de toda la historia al otorgarse una naturaleza. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que el ser humano cometió un error al decir que va hacia un lado, tiene un propósito, y en realidad eso no es así, porque sin Dios no hay un significado trascendente. Por ende, no sé si han escuchado el término nihilista. Ya, el nihilismo se supone que Nietzsche era un nihilista que proponía que no hay nada. En realidad, nihil es el latín para nada. Pero Nietzsche no era tan nihilista. Porque, ¿a qué conclusión llegó él? Si no tenemos significado en Dios y Dios no existe, Dios ha muerto, entonces nosotros tenemos que definir cuál es nuestro propósito y por ende la vida es aquí y ahora y no hay más. Entonces él va a decir, ¿cuál es el motor de la vida? La realización y la satisfacción personal. Entonces, vayamos sumando. Tenemos a Rousseau que dijo cuál la verdadera identidad es lo que yo tengo dentro. Ahora Nietzsche está diciendo el motor de toda mi vida es la felicidad ¿de qué? De lo que tengo adentro. ¿Cachai? Eso con Nietzsche. Hasta ahí nomás vamos a llegar con Nietzsche, podríamos meter más profundo. Pero al final, ¿qué hace Nietzsche? Elimina toda la metafísica. Elimina toda idea de propósito, toda idea de que estamos yendo hacia algún lado, de que la creación va hacia algún lado. O sea, al final es un existencialismo del aquí y el ahora, sin trascendencia. No hay nada más después de la vida. Marx, y aquí vamos a hablar de Marx va a politizar todo esto. Va a politizar el relato. Pero para hablar de Marx hay que empezar por Hegel. Y Hegel pensaba que la historia se desarrollaba en base a las ideas y cómo está avanzada. O sea, era muy platónico. Marx estaba de acuerdo. Entonces, no, en realidad sí. La idea de que las ideas son las que moldean la realidad es cierta, pero estas ideas se iban formalizando a través de las condiciones materiales del mundo. Entonces ahí viene la idea del materialismo dialéctico. Esa es la definición científica del comunismo, el materialismo dialéctico. O sea, en la forma que se desarrolla el mundo está basada en cuanto al acceso a los materiales, a los recursos en general. Por eso en el manifiesto comunista indica que, y algo que hablamos, ¿se acuerdan del paso del hombre religioso al hombre económico? Ya. En el manifiesto Luisito Comunica indica en su libro, el manifiesto comunista, que tanto sacerdotes, poetas, médicos, abogados han sido transformados todos en meros asalariados. O sea, al final ahora son todos trabajadores. El dinero transformó la sociedad en mercado. Entonces ahora todo es plata. Marx vio en la iglesia una estructura de opresión. ¿Por qué? Porque él decía que la existencia
de las estructuras sociales eran para mantener el privilegio de los que estaban en el poder. O sea, eran los que oprimían a este pueblo que estaba trabajando y que solo le estaba entregando recursos a ellos mientras se dejaban explotar por horas infinitas de trabajo en las industrias. Entonces, Marx vio en la iglesia una estructura de opresión. Y su existencia solo tenía sentido cuando el ser humano estaba alienado, o sea, cuando el ser humano no estaba viendo cumplidas sus necesidades. Entonces, Marx no dice que la iglesia no tiene sentido. Él dice que la iglesia tiene sentido. El grito de dolor humano es real. ¿Qué va a ser la religión? La religión va a ser la máscara de la inequidad. O sea, la iglesia, la religión, va a hacer que el ser humano crea que sus necesidades están siendo satisfechas. ¿Satisfechas por medio de qué? De esta realización trascendental que era la religión. Pero él dice, no, esto es una estructura más de la opresión. Como el Coliseo Romano. Entonces, él de ahí va a sacar la frase que la religión es el opio del pueblo. No es que la religión engaña al mundo, sino que la mantiene conformada. ¿Está? Adormecida. Entonces, el opio que hace, adormece. Entonces, la moral tiene una genealogía económica. ¿A qué se refiere con esto? La moral siempre ha estado basada en el acceso que tenemos a cosas. Para él. El ser humano es víctima de ese sistema. ¿Por qué? Porque hay grupos que tienen el dominio sobre sobre el resto de los seres humanos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo aquí empezamos a ver nociones de elitismo? Empezamos a ver cómo esta idea de despertar a ser una clase despierta versus nuestros opresores. Ahí empieza a haber una conversación. ¿Qué va a hacer Darwin? Darwin va a proporcionar un relato de la historia que no necesita una explicación de un ser divino. ¿Se refiere como a que, o sea, antes como la gente con plata va a poder tener el privilegio de ser como moralmente correcto porque los que no tienen recursos van a tener que trascender esa moralidad para... No, se refiere a que la moralidad está definida qué es lo bueno para el que tiene. ¿Está? ¿Ya? Entonces, robar es malo. robar es malo, Te lo dice el loco que tiene las cosas. pero la esclavitud es buena. ¿Está? Te lo dice el loco que tiene las cosas. Claro, ¿cachai? Sí. Oye, estamos en la hora de break, entonces si queréis... Termino con Darwin para después pasar a Freud. Sí, Darwin proporcionó un relato de historia que hacía innecesaria la existencia de Dios. El mundo tal como lo tenemos no necesita un diseñador, no necesita un arquitecto divino. La realidad se puede explicar sin trascendencia. O sea, la realidad se puede explicar sin Dios. Entonces, ese es el aporte de Darwin dentro de todo este relato. Entonces, el imaginario colectivo nuestro está fuertemente influenciado a pesar de que ninguno de nosotros quizás ha leído ni a Darwin, ni a Nietzsche, ni a Marx. Pero sin embargo, sus ideas están vivitas. Ahí. Darwin va a posicionar a la ciencia como la autoridad de la sociedad moderna. Todos somos víctimas de esto. Una vez estaba conversando con alguien, no recuerdo quién era, y me dijo así como, dame una explicación científica de que Dios existe. Entonces, ¿qué subyacía? La idea de que la ciencia es la autoridad final. Es la única forma que podemos explicar el mundo. Y es lo único que hay. Un estudio en Harvard dice que... Tiene que ser replicado. Por ende, si la autoridad es la ciencia, el ser humano es relativizado en relación a otras criaturas. El ser humano no tiene un estatus especial como el ser imagen de Dios. Pasamos a ser un animal más. Entonces,
la teleología, o sea, la trayectoria de la historia humana, da lo mismo. Porque no vamos a ningún lado, si somos animales comunes y corrientes. Nietzsche va a atacar la metafísica, o sea, el ser humano no tiene trascendencia. Y de estas ideas, según Nietzsche, solo fueron usadas la idea de que había algo más allá, solo sirvió para subyugar a los otros seres humanos. Por lo tanto, ahora podemos dudar de cualquier autoridad moral. Entonces la vida tiene que ser vivida ahora, da lo mismo, las objeciones morales. La vida es ahora ya. Eso obviamente llevó a la Alemania nazi. Sí. Marx, por otra parte, nos va a dejar con una historia que es opresiva. Todas las formas de organización social son políticas para Marx. ¿Por qué? Porque todas están conectadas con la estructura social. Porque han sido sistemas que se han conectado para tener una clase burguesa que controla una clase proletaria. Pausa.